Mis padres vendieron a escondidas la tienda de mi abuela para comprarle un BMW a mi hermana. Mi madre dijo, era solo una tienda antigua. Yo solo envié un documento, y esa noche el abogado del comprador los... Aquel martes mi madre no me dio una noticia. Me puso en la mano sin saberlo. La prueba de que por fin podía dejar de fingir. Me llamó a las 7:42 de la mañana del 14th of March. Su voz era limpia, doméstica, casi aburrida, como si estuviera recordándome comprar leche. Ya está vendida la panadería de tu abuela. Firmamos ayer. El dinero va para el BMW de Daniela. Es lo más justo. Tú puedes con todo, Valentina. Ella necesita arrancar su nueva etapa con buen pie. No añadió nada más. Tampoco le hizo falta. Tengo esa llamada guardada. Entera. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Desde hacía 11 meses grababa cada conversación con ella, tal y como me había aconsejado mi abogada. Me llamo Valentina Herrera Fuentes. Tengo 34 años. Soy contable en Madrid y soy la nieta mayor de Rosalía Fuentes, la mujer que pasó 47 años entrando a las 4 de la madrugada en una panadería diminuta de Chamberí, en la calle Alonso Cano. 38 metros cuadrados. Un obrador estrecho, un mostrador gastado y un horno salva del 98, que seguía sacando pan mejor que muchos hornos nuevos. Mi madre estaba convencida de que acababa de cerrarme la última puerta. Mientras me dictaba, con una satisfacción mal disimulada, la dirección de la notaría donde decía que habían firmado la venta, yo abrí el cajón de abajo de mi escritorio. Saqué una carpeta azul. 73 folios ordenados, sellados, numerados. La dejé delante de mí. Y esperé. Porque lo importante no fue la llamada. Lo importante fue el folio 47. El mismo que 14 horas después puse sobre la mesa del salón de mis padres, delante de mi padre, de Daniela, de Sebastián, su novio, y de mi tío Fernando. Ese papel no discutía, no lloraba, no pedía permiso, solo destruía. Así que antes de llegar a ese momento, contadme algo. Si vuestra familia vendiera a escondidas el único bien de vuestra abuela fallecida para comprarle un coche de lujo a la hija favorita, ¿tragaríais por no romper la paz o abriríais la carpeta azul? Yo la abrí. Y desde ese segundo, la paz dejó de existir. Crecí en una casa de 2 plantas en Chamartín, de esas donde todo parecía correcto si no mirabas demasiado. Los domingos se comía a la 1:15 exacta. Mi madre, Beatriz Fuentes, repetía que la puntualidad era una forma de educación y que, en esta familia no se vivía como cualquiera. Mi padre, Gustavo Herrera, era ingeniero civil jubilado. Callado cuando convenía y muy firme cuando el silencio le beneficiaba. Mi madre daba clases de protocolo en un colegio privado. Daniela era la pequeña, la guapa, la que siempre salía bien en las fotos, la que sonreía y conseguía que los demás le abrieran paso. Y luego estaba yo. En casa había normas visibles y normas invisibles. Las visibles estaban en la nevera, sujetas con un imán. No comer en los dormitorios, nada de móviles durante la comida, avisar antes de salir. Las invisibles eran las que mandaban de verdad. Daniela podía llegar de madrugada con olor a alcohol y excusas flojas. Yo no podía retrasarme 10 minutos. Daniela podía suspender y encerrarse a llorar. Yo tenía que sacar sobresalientes y no molestar. Daniela podía pedir dinero. Yo debía demostrar que lo merecía. Cada vez que preguntaba por qué, mi madre respondía igual. «Tú eres fuerte. Daniela no». La frase se me quedó dentro como una astilla. A los 12 años empecé a apuntarla en un cuaderno rojo. Llegué a contarla 162 veces. La única que parecía notar cómo me iba encogiendo por dentro era mi abuela Rosalía. Los sábados, desde que cumplí 8 hasta los 19, cogía el metro hasta Chamberí y entraba en su panadería cuando aún olía a masa cruda y café recién hecho. Allí pesaba harina, envolvía barras, cobraba monedas, limpiaba el mostrador con un paño verde que siempre olía a vinagre. Al terminar, mi abuela me daba 15 euros, pero yo no iba por eso.
Iba porque en ese local nadie me exigía aguantar. Nadie me felicitaba por no romperme. Si lloraba detrás de los sacos de harina, mi abuela no hacía preguntas. Solo sacaba un pañuelo blanco con sus iniciales, RF, bordadas en una esquina, y me lo ponía en la mano. Hija, una persona no vale por cómo la tratan en una mesa familiar. Vale por lo que hace cuando nadie la está mirando. Murió el 3 de noviembre de 2022. Tenía 81 años. Le falló el corazón a las 5:17 de la mañana, mientras amasaba. 2 semanas después del entierro, mi familia ya hablaba de ¿qué hacer con el local de la vieja? Esa fue la expresión de mi padre. La dijo sin bajar la voz. El 22 de noviembre, un martes lluvioso, recibí la llamada de don Emilio Ramírez, notario en Madrid y amigo de mi abuela desde 1987. Yo estaba en mi oficina, en una planta 14, mirando por la ventana una ciudad gris que no terminaba de despertar. Me pidió que fuera esa misma tarde a su despacho, cerca de Serrano. A las 3 en punto estaba allí. Don Emilio llevaba una corbata de lana, aunque la calefacción estaba demasiado alta. Me sentó en una butaca marrón, me ofreció un café solo en una taza con el emblema de la notaría, y sacó de un cajón un sobre color manila cerrado con lacre rojo. No sonrió. Eso fue lo primero que me inquietó. Dentro había una escritura pública. Número 3847, fechada el 15 de agosto, 2021, firmada por mi abuela ante testigos e inscrita en el registro de la propiedad. La panadería, el local, los 38 metros cuadrados. Todo estaba a mi nombre. Mi abuela me lo había traspasado 15 meses antes de morir. A mí sola. Sin avisar a mi madre, sin avisar a mi padre, sin avisar a Daniela. Debajo de la escritura había una hoja arrancada de un cuaderno, escrita con su letra irregular, temblorosa, inconfundible. Decía, Valentina, hija, si estás leyendo esto, yo ya no estoy. No se lo digas aún. Espera. Vas a saber cuándo hablar. Yo te vi crecer entre estas paredes y sé quién eres. Tu madre no. Guarda la escritura. Ese día entendí que mi familia no quería una firma. Quería mi silencio. La carta terminaba así. Guarda esta carta. Y cuando llegue el momento, hazme el favor de recordarles a todos quién fue Rosalía Fuentes. Con amor, tu abuela. La doblé con cuidado. La metí otra vez en el sobre. Y no dije una palabra. El primer aviso llegó el 18 de diciembre de 2022, durante la comida de Navidad. Había cordero, marisco, turrón sobre la mesa, y esa alegría rígida que en mi familia siempre parecía ensayada. Mi padre levantó la copa de vino, y delante de 12 personas, anunció que la familia había decidido vender el local de mi abuela para invertir en el futuro de Daniela. Daniela estaba sentada junto a Sebastián. Sonrió despacio, como quien recibe algo que ya daba por suyo. Yo dejé el tenedor en el plato. Y a mí cuando se me preguntó, mi madre ni siquiera parpadeó. Valentina, no empieces. Tú tienes un buen sueldo. Tu hermana necesita apoyo. Me serví más arroz como si nada. No estoy empezando nada, estoy preguntando. Nadie volvió a mirarme durante el resto de la comida. El segundo golpe vino el 11 de febrero de 2023. Mi padre me citó en una cafetería de la calle Serrano, mesa del fondo, 4 de la tarde. Llegó con una carpeta bajo el brazo y esa cara de hombre razonable que se ponía cuando ya había decidido por todos. Dijo que tenían comprador. Un tal Hernán Duque, empresario del barrio, dispuesto a pagar 420,000 euros por el local. Luego deslizó una hoja hacia mí. Me ofrecía 15,000 euros para evitar tensiones. 15 de 420,000. Sonreí. Le dije que tenía que pensarlo. Pagué mi café y salí sin abrazarle. En la acera llamé a Catalina Mejía, mi abogada. Empezamos. No hizo falta decir más. El tercer intento fue el 29 de julio de 2023. Mi madre apareció en mi piso sin avisar, acompañada de mi tía Clemencia, la hermana mayor de mi padre, la mujer que en todas las bodas, funerales y bautizos se sentaba como si presidiera un tribunal. Se instalaron en mi salón sin pedir permiso. Mi tía habló primero. Valentina, esto no es solo tuyo, es de la familia. Tu abuela habría querido unión.
Yo la miré. Mi abuela dejó por escrito lo que quería. Mi madre perdió el color de la cara. No preguntó qué escrito. No preguntó dónde. Solo se levantó. Se fueron 9 minutos después. El cuarto ataque llegó por teléfono el 6th of January of 2024, a las 22:47. Mi madre lloraba, o hacía algo parecido. Dijo que Daniela estaba fatal, que no salía de la cama, que necesitaba ilusión, que un coche nuevo le ayudaría a sentirse capaz de empezar otra vez. El BMW Serie 3 del concesionario de la M30 costaba 58,000 euros. Después bajó la voz. Si no cedes, igual acabamos con tu hermana ingresada. Hubo un silencio largo. Mamá, la salud mental de Daniela no se arregla con un BMW. Colgó. Durante 3 semanas no respondía ninguna llamada. Y entonces llegó el martes 14th of March of 2024, las 7:42 de la mañana. Vendimos la panadería de tu abuela. Colgué. Me serví café. Llamé a Catalina. A las 21:30 de ese mismo martes, entré en la casa de mis padres, en Chamartín. La puerta estaba entornada. Dentro estaban todos: mi madre, mi padre, Daniela, Sebastián, mi tío Fernando y mi tía Clemencia. Sobre la mesa del comedor había una botella de Moet, 6 copas y unas llaves de un BMW 32 y blanco con un lazo rojo. Me quedé en la entrada. Nadie dijo hola. Mi madre fue la primera en hablar. Qué bien que hayas venido, Valentina. Ya está firmado. Es definitivo. Abrí la carpeta azul. Saqué 3 documentos y los dejé sobre la mesa, encima del lazo rojo. El primero era la escritura pública número 3847, fechada el 15th of August 2021. El traspaso del local a mi nombre, inscrito en el registro de la propiedad desde hacía 31 meses. El segundo era una nota simple actualizada, emitida el 13th of March of 2024 a las 16:18. Titular única: Valentina Herrera Fuentes. DNI incluido. Sin cargas. Sin copropietarios. Sin familia. El tercero era una copia de la denuncia por estafa presentada esa misma tarde a las 17:02, con número de diligencias asignado, contra los supuestos vendedores, mis padres, y contra Hernán Duque, el comprador que había entregado 420,000 euros por un inmueble que nunca les perteneció. Mi padre se levantó. Leyó la primera página, luego la segunda. Luego se sentó muy despacio, como si las piernas hubieran dejado de obedecerle. Mi madre habló con un hilo de voz. Esto tiene que ser un error. No, mamá. Esto es lo que quiso la abuela. Daniela empezó a llorar. No de tristeza, de cálculo roto. Sebastián miró las llaves. Entonces... ¿el coche? Yo cerré la carpeta. El coche no es mío. Los 420,000 euros tampoco. Eso lo resolvéis vosotros con el señor Duque, con el juzgado y con la abuela. Salí sin mirar atrás. A las 23:14, mi primo Andrés, hijo de Fernando, subió al grupo familiar de WhatsApp, donde había 47 personas, una foto de la escritura y una sola frase. Se os olvidó que la abuela Rosalía también sabía firmar. El miércoles 15, a las 8 de la mañana, la imagen ya circulaba por 3 grupos de vecinos de Chamartín. La humillación no entró por la puerta de mi casa, entró por los móviles de toda la ciudad. El jueves, la escritura ya circulaba por el grupo de antiguos alumnos del colegio donde mi madre enseñaba protocolo. El viernes, una prima lejana la convirtió en vídeo de TikTok sin preguntarme. No puso mi rostro, solo el documento, la carta de mi abuela y una música suave de fondo, que lo hacía todo más cruel. 48,000 visualizaciones en 6 horas. El domingo pasaba de 1.3 millones. El lunes rozaba los 4.7. Mi madre perdió su trabajo el 22 de marzo. El colegio publicó un comunicado breve, educado, quirúrgico. Decía muy poco. Dejaba claro demasiado. Mi padre dejó de ir al club. De pronto, el hombre que siempre hablaba alto empezó a entrar y salir por puertas laterales. Mi tía Clemencia me mandó un mensaje largo, 11 líneas exactas, acusándome de haber roto lo único importante: la familia. No contesté. El 25th of March subí una sola publicación a mi Instagram.
Tenía 2.100 seguidores. Mi abuela Rosalía Fuentes trabajó 47 años en un local de 38 metros cuadrados. Era suyo. Su voluntad fue clara. Yo no hice más que cumplirla. No voy a hablar con medios. No busco venganza. Solo recuerdo. Llegaron 1,847 comentarios. La mayoría me defendía. Otros repetían que la sangre está por encima de todo, como si la sangre pudiera tapar una firma falsa, una venta imposible y una mesa llena de copas esperando brindar por un robo. Pero hubo un comentario que me desarmó. Lo escribió una mujer llamada Marisa Pardo. Compré pan a doña Rosalía durante 31 años. Cuando murió mi marido, me dejó pagarle cuando pudiera. Usted tiene sus mismos ojos. Me quedé mirando la pantalla. Lloré hasta que el móvil se apagó. 3 semanas más tarde, entré por fin en el piso de mi abuela para ordenarlo. Olía a jabón, lana guardada y café viejo. En el cajón de su mesilla encontré un cuaderno rojo, casi igual al que yo había usado de niña para contar las frases de mi madre. El suyo empezaba en 1998. En la página 214, con fecha 7 de septiembre de 2003, mi abuela había escrito: Hoy Valentina cumple 13 años. Ha llorado en el obrador porque su madre ha dicho delante de todos que era la fea. Mientras amasaba, le he prometido a Dios que esta niña tendrá algo suyo, algo que nadie pueda quitarle. Aunque yo ya no esté, aunque tenga que firmarlo sin que lo sepan. Me senté en el suelo. No fui capaz de levantarme durante casi 1 hora. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Mandé enmarcar esa página y la colgué en la panadería, encima del horno Salva de 1998, el mismo que sigue encendiéndose cada madrugada, porque el local nunca se vendió. Lo abrí de nuevo el 3 de noviembre de 2024, justo 2 años después de la muerte de mi abuela. Ahora se llama Panadería Rosalía, desde 1977. Trabajan allí 5 mujeres del barrio que sacan adelante sus casas solas. El precio del pan sigue siendo el de antes. El 10% de cada venta va a la Fundación Rosalía Fuentes, un fondo que paga estudios de contabilidad a nietas de panaderas. Daniela me llamó el 14th of December. La primera llamada la dejé sonar. La segunda la cogí. Pidió perdón. Esta vez no intentó hacerse pequeña ni convertir sus lágrimas en una orden. Yo le dije que podía entrar cuando quisiera, pero que no iba a sonreír para que ella estuviera cómoda. Vino en febrero. Se sentó junto a la ventana, pidió un café y mantuvo las manos alrededor de la taza como si necesitara sujetarse a algo. No mencionó el BMW. Yo tampoco. Mis padres no han aparecido. La puerta no está cerrada, pero no pienso ir a buscarlos. Hay puertas que una no bloquea, simplemente deja de vigilar. El domingo pasado, mi sobrina Emilia, 6 años, hija de mi primo Andrés, estaba detrás del mostrador comiéndose media napolitana cuando levantó la vista y preguntó: «Tía Vale, ¿por qué la abuela Rosalía te dejó la panadería a ti?» Me agaché a su altura, le limpié la boca con una servilleta y respondí: «Porque sabía que yo iba a cuidarla. No porque me quisiera más, porque yo venía los sábados». Emilia se quedó callada, muy seria, como si acabara de entender una regla que nadie le había explicado todavía. Luego dijo: «Pues yo también quiero venir los sábados». Le dije que sí. Mi abuela lo sabía. Una persona no se mide por lo que cuentan de ella en una comida familiar. Se mide por lo que hace cuando nadie está mirando. Yo estaba allí los sábados. Y al final, eso fue lo único que no pudieron quitarme. Daniela no volvió a la panadería para pedir perdón. Volvió porque había dejado una bomba con mi nombre. Fue un martes de abril, a las 7:10 de la mañana. Yo estaba sacando la primera hornada cuando la vi al otro lado del cristal, con el abrigo mal cerrado, los ojos hundidos y las manos metidas en los bolsillos como si trajera dentro algo que le quemaba. No entró sonriendo. Eso fue lo que me hizo dejar la bandeja. «Necesito hablar contigo», dijo. El local estaba vacío. Solo se oía el horno respirando detrás de nosotras. Le serví un café. No lo tocó. Sebastián no era solo Sebastián. La miré. Entonces lo dijo, despacio, como si cada palabra le arrancara piel. Se apellida Duque. Hernán Duque es su padre. Durante unos segundos no entendí nada.
o no quise entenderlo. Hernán Duque, el hombre que supuestamente había entregado 420,000 euros por una panadería que no pertenecía a mis padres, no era un comprador cualquiera. Era el padre del novio de mi hermana. El mismo novio que había estado sentado en el salón, mirando las llaves del BMW, mientras mi familia celebraba mi derrota. Daniela bajó la cabeza. Yo no sabía todo. Esa frase no era una defensa, era una confesión incompleta. Me contó que conoció a Sebastián en un gimnasio de La Moraleja 6 meses después de la muerte de mi abuela, que él sabía escuchar, que hacía preguntas suaves, que se interesaba demasiado por la panadería, por mi madre, por mi relación con la familia, por si yo firmaba cosas sin leer. Me decía que solo quería ayudar, susurró. Yo no dije nada, porque ya sabía cómo sonaba una trampa cuando te la cuentan tarde. Daniela sacó el móvil y me enseñó mensajes. Cientos. Al principio eran normales, luego empezaban las instrucciones. Pídele a tu madre copia del DNI de Valentina. Necesitamos saber si tiene abogada. Tu hermana acabará cediendo si todos presionan a la vez. Tu madre entiende mejor que tú cómo se mueve esto. Sentí una presión fría detrás de los ojos. ¿Le diste mi DNI? Daniela apretó la taza con las 2 manos. Mamá me dijo que era para una gestoría, para arreglar papeles de la herencia. No hizo falta que siguiera. Ya lo veía todo. Mi madre pidiéndolo con voz tranquila. Daniela enviándolo sin preguntar. Sebastián guardándolo. Hernán Duque esperando. Ese mismo mediodía llamé a Catalina. A las 5 estábamos las 3 en su despacho. Daniela temblaba. Catalina no. Ella leyó los mensajes una vez, luego otra, y después pidió algo que yo no esperaba. Quiero ver tu firma, Daniela. Mi hermana levantó la cabeza. ¿La mía? Catalina sacó de su carpeta una copia de un documento que hasta ese momento no me había enseñado. Era un contrato privado de arras, fechado el 2nd of March of 2024. En él, supuestamente, yo autorizaba a mis padres a vender el local y aceptaba una penalización de 80,000 euros si la operación se paralizaba. Mi nombre estaba escrito al final, y debajo, una firma que intentaba parecerse a la mía. No era perfecta. No era ni siquiera buena, pero tenía algo que me revolvió el estómago. La presión de la mano, la inclinación de ciertas letras, la manera torpe de cerrar la A. Daniela se tapó la boca. Yo no firmé eso. Catalina la observó sin pestañear. No he dicho que lo hicieras. El silencio se hizo tan denso que hasta el aire parecía tener peso. Entonces mi hermana empezó a llorar, pero no como antes, no con ese llanto aprendido que llenaba habitaciones y obligaba a todos a girarse hacia ella. Esta vez lloró hacia adentro, casi sin ruido. Una noche Sebastián me pidió que practicara tu firma, dijo. Dijo que era una broma, que quería ver si las hermanas se parecían en todo. No me moví. Mi cuerpo se quedó en la silla, pero por dentro algo se levantó muy despacio. Catalina cerró el contrato. Esto ya no es solo una venta falsa. Esto es falsificación documental, posible suplantación de identidad y asociación para estafar. Daniela negó con la cabeza. Yo no sabía que iban a usarlo. Pero lo usaron, dije. No levanté la voz. No me hizo falta. Mi hermana me miró como si por primera vez entendiera que pedir perdón no borra una firma. Esa noche, cuando volví a la panadería, encontré a mi tía Clemencia esperándome en la puerta. Iba impecable, con el bolso colgado del brazo y esa expresión de superioridad cansada que usaba cuando venía a corregir vidas ajenas. No estaba sola. A su lado había un hombre de traje gris, Hernán Duque, y detrás de ellos, Sebastián. Mi tía dio un paso hacia mí. Valentina, antes de seguir haciendo el ridículo, deberías saber una cosa. Hernán sonrió sin enseñar los dientes. Tu abuela no solo te dejó un local. Clemencia abrió su bolso, sacó una carpeta negra y la levantó entre nosotras. También te dejó una deuda. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que alguien había guardado una carta que yo no conocía. La deuda era falsa. Pero lo más sucio era que la habían preparado antes de que mi abuela muriera. No les dejé entrar. Abrí la panadería lo justo para quedarme dentro y dejarles a ellos en la calle, bajo la luz blanca del rótulo.
A través del cristal, mi tía Clemencia parecía más pequeña. Hernán Duque, no. Él seguía sonriendo como si ya hubiera comprado hasta el aire que yo respiraba. Mañana recibirás la demanda, dijo. Que la manden al despacho de mi abogada. Sebastián evitó mirarme. Eso fue lo que lo delató. A la mañana siguiente, Catalina recibió el documento. No era una deuda normal. Era un supuesto reconocimiento firmado por mi abuela en junio of 2021, 2 months before I transferred the bakery. According to that paper, Rosalía Fuentes debía 95,000 euros a Hernán Duque por un préstamo privado para reformar el local. Si yo quería conservarlo, tenía que pagar. Leí la cifra 3 veces. El local nunca había sido reformado. El horno era el mismo. El suelo era el mismo. Las grietas detrás del mostrador eran las mismas que yo había visto de niña. Catalina señaló la firma. Esta tampoco me gusta. Yo ya no miraba la firma. Miraba el nombre de la testigo. Clemencia Herrera. Mi tía. La autoridad moral de la familia. La mujer que hablaba de unidad mientras firmaba papeles para quitarle a una anciana lo único que había levantado con sus manos. Catalina hizo una cosa sencilla. Pidió el historial de movimientos bancarios que Hernán aportaba como prueba. Había una transferencia de 95,000 euros, sí, pero no a mi abuela, a una cuenta compartida. Gustavo Herrera y Beatriz Fuentes, mis padres. El dinero nunca había entrado en la panadería, había entrado en mi casa. Cuando Catalina me enseñó el extracto, no lloré, no grité. Solo sentí como una pieza antigua encajaba en un sitio horrible. La venta falsa no era para el BMW de Daniela. El BMW era el envoltorio. La verdadera razón era esa deuda. Mis padres habían pedido dinero usando el nombre de mi abuela. Mi tía lo había avalado como testigo y Hernán Duque había visto una oportunidad perfecta. Quedarse con un local en Chamberí por menos de la mitad de su valor. Daniela había sido útil. Sebastián, el anzuelo. Y yo, según ellos, tenía que ser la hija fuerte que tragaba. Catalina organizó una reunión de conciliación. No en el juzgado, en la panadería. Quería que hablaran donde todo había empezado. Vinieron todos. Mi padre entró mirando al suelo. Mi madre llevaba gafas de sol, aunque dentro no había sol. Daniela se sentó junto a la ventana, lejos de Sebastián. Clemencia ocupó la silla central como si aún mandara. Hernán dejó su carpeta sobre la mesa. Sebastián no soltó el móvil. Catalina encendió la grabadora. Vamos a ser breves. Hernán empezó con tono de empresario ofendido. Habló de acuerdos, de perjuicios, de cantidades adelantadas. Mi padre asentía sin respirar. Mi madre no movía las manos. Entonces Catalina puso sobre la mesa el extracto bancario. El dinero no fue a Rosalía Fuentes, fue a Gustavo Herrera y Beatriz Fuentes. Mi madre cerró los ojos. Mi padre se levantó medio segundo, pero volvió a sentarse al ver mi cara. Fue un préstamo familiar, dijo. Con la firma falsa de una mujer de 80 years, respondió Catalina. Clemencia golpeó la mesa con 2 dedos. Rosalía estaba de acuerdo. Lo entendía todo. Entonces Daniela habló. ¡Mentira! Todos giraron la cabeza. Ella tenía el móvil en la mano, pálida, temblando. Pero esta vez no se escondió. La abuela no sabía nada. Yo escuché a papá decirlo. Mi padre se puso rojo. ¡Cállate! Daniela desbloqueó el móvil y reprodujo un audio. La voz de mi padre llenó la panadería. Clemencia firma como testigo y ya está. La vieja no se entera. Y si Valentina se pone tonta, Beatriz sabe cómo hacerla sentir culpable. Nadie respiró. Mi madre se quitó las gafas. Tenía los ojos secos. Gustavo, dijo muy bajo, se acabó. Fue lo único digno que le oí decir en años. Hernán Duque intentó recoger su carpeta. Catalina puso una mano encima. Esto también se queda. Sebastián miró a Daniela. Tú no sabes lo que estás haciendo. Daniela le sostuvo la mirada. Sí. Por primera vez. La denuncia se amplió esa misma tarde. Falsedad documental, estafa, suplantación, administración desleal. Mi tía Clemencia dejó de escribir mensajes sobre la familia. Mi padre empezó a hablar de errores. Hernán Duque empezó a hablar a través de abogados. Sebastián desapareció de las redes.
Mi madre vino a la panadería 2 semanas después. Entró sola. No pidió café. No pidió perdón de inmediato. Se quedó mirando la página del cuaderno rojo de mi abuela, enmarcada encima del horno. Yo sabía que tu padre había pedido dinero, dijo. No sabía todo. La miré. Pero sabía suficiente. Asintió. Por primera vez, no discutió. Dejó sobre el mostrador una caja pequeña. Dentro estaban varios pañuelos blancos de mi abuela. Todos bordados con sus iniciales. ¿Los guardé yo? Dijo. No sé por qué. Sí lo sabía. Porque incluso quienes destruyen memoria necesitan quedarse con una prueba de que alguna vez estuvieron cerca de algo limpio. ¿No la abracé? Ella tampoco lo intentó. Antes de irse, miró el horno. Se parece mucho a ella este sitio. No, dije. Este sitio es ella. Mi madre bajó la cabeza y salió. Esa noche, cuando cerré, Daniela se quedó a ayudarme a limpiar. No hablamos de Sebastián. No hablamos de mis padres. No hacía falta llenar el silencio para que dejara de doler. Al apagar las luces, encontré a Emilia dormida en una silla, con harina en la manga y un trozo de pan en la mano. Daniela la miró y susurró. Los sábados siguen siendo importantes, ¿no? Yo cerré la caja, guardé las llaves y miré el horno encendido para la masa del día siguiente. Son lo único que cuenta.